curso de gastronomía del Instituto Tecnológico Superior Uñahui de quinto nivel. Estamos participando Carlitos Castro, Evita Galarza, Evelyn Raimundo, Jessica Rojas, Mirelia Rodríguez y Lorena Ruiz. Chef Alejandro Sánchez, para nosotros es un honor tenerle a usted aquí en esta entrevista. Hemos consultado y hemos visto toda la trayectoria que usted tiene como especialista en vanguardia. Nosotros como estudiantes de gastronomía nos enaltece usted con su presencia y van a ser unos gratos momentos de compartir con usted, ya que como usted aquí nos ve, somos personas adultas, como yo le dije, con ganas de superación y que estamos a su disposición, a sus órdenes y seguros de contar con toda esa experiencia que usted ha tenido en su trayectoria. Muchas gracias, Chef Alejandro Sánchez. Mirelia, por favor. Voy a continuar con las preguntas. Por favor, que nos cuente cómo se inició como chef de vanguardia. Tengo bastante eco. No sé si alguien tenía el mic abierto. ¿O me pueden escuchar? Sí. Ella le repito la pregunta. Que nos cuente cómo se inició como chef de vanguardia. Sí, te escuché. Mi pregunta era si ustedes me pueden escuchar. Sí, está claro. Sí, me pueden escuchar. Sí, chef, sí se le escucha. ¿Qué tal? Bueno, buena tarde. Perdón que esté en movimiento, pero justo estamos saliendo del trabajo. Entonces, como te comentaba, sobre todo hay que primero estar claros qué es vanguardia y qué es cocina contemporánea. Entonces, en cada uno hemos tenido una misión en cada país, en cada momento. Entonces, claro, en mi caso, mi generación perteneció a esta transición que obligatoriamente teníamos que hacer, pues, hacia la cocina contemporánea. No porque el hecho de hacer vanguardia en su momento puede haberse considerado vanguardia. De hecho, hay que ser un poquito más técnicos y hablar de cocina contemporánea, porque lo que todos nosotros hacemos, tanto las personas que están estudiando como aquellos que ya hace un tiempito acabamos, es sobre todo cocina contemporánea. Entonces, ¿cómo me empiezo a entrar en este mundo? Fue súper fácil, tal vez la cosa más absurda de este planeta. Cuando yo estaba realizando mi primera práctica, tuve que trabajar con un cocinero empírico y se atrevía a decirme que la zanahoria se volvía carne en una boloñesa. Entonces, claro, al momento que mi cerebro no concebía, porque físicamente eso es imposible, entonces justamente empecé a leer, empecé a buscar mucha información. Obviamente la internet estaba en pañales cuando yo estudiaba, entonces teníamos que comprar libros, había que buscar mucha información y justo a ir hacia este lado más técnico. No puedo decir que es científico porque yo no tengo un equipo de investigación y desarrollo, pero sí mucho más técnico de qué pasaba pues tras cada reacción, tras cada formulación, empezar a entender qué es cada producto, cómo está molecularmente modificándose, porque justamente eso es lo que pasa cuando hablamos de cocina contemporánea o cocina de vanguardia. Me preocupa que no me estén escuchando. Perfectamente. No, chef, tranquilo, sí se le escucha. Chévere. Ok. No sé si prefieren continuar Ya. con su libreto. Sí, ahí ya me escuchas. ¿Qué le inspiró a estudiar su especialidad? Bueno, más que inspirar, yo creo que
es buscar retarte. Entonces, pues la más sencilla es cocinar rico. Y dale, y está bien, es un negocio, es del rubro, pero hay que verse más allá. Entonces, yo creo que cuando decides hacer especialización en alta cocina en Buenos Aires y después cocina contemporánea en País Vasco, yo veo es porque justamente uno tiene que empezar a visualizar a dónde quiere llevarse a sí mismo. Entonces, uno cuando está estudiando a veces piensa mucho en la inmediatez de qué voy a hacer pues de acá en un año, en 3 años, pero es totalmente diferente. Yo tuve justamente, me mencionabas que Diego te había dado mi contacto, yo di en el Easter un par de demostraciones de mecánica. Sí. Aló, aló. Hay un poco de interferencia, chef, se fue la señal. Aló, ¿me escuchan? Yo lo escucho perfectamente, chef Alejandrito. Hola. Aló. Sí, sí le escuchamos, Sí, chef. me voy a mover un poquito. Mejorado. Mejor. Sí me pueden escuchar mejor. Sí, chef, ahí se le escucha mejor. Ok, ya, ahí sí ya me voy a parquear y me voy a quedar quietecito. Entonces, como te decía, más que escoger, yo creo que debes retarte. Siempre debes buscar retarte. Porque si tú te conformas, como te digo, con hacer buena cocina, que también está bien, buena. Chef, se le fue la señal. Porque claro, uno cuando hace cocina de su país tiene varias opciones también. Y todas son igual de válidas, porque puede ser que haces cocina, buena cocina contemporánea, buena cocina tradicional, o haces buena cocina ancestral, o directamente haces una propuesta un poquito diferente, que es una cocina de producto. Todos seguimos haciendo cocina ecuatoriana, pero hacemos algunos cocina de producto. Entonces hablamos un poco de conceptos, de formas, de colores, de posición, porque justamente cuando uno se empieza a retar, tiene que empezar a estudiar otras áreas que normalmente no suelen topar cuando estudiamos gastronomía. Uno tiene que empezar a topar estas áreas del marketing y ver todo lo que son duadas, triadas, dobles complementarios, cuando habla incluso de color, porque cuando se empieza a hablar de color, recién se puede empezar a entender el movimiento. Entonces, sí, se va abriendo pues cada vez más. Uno empieza a veces solamente, como les mencionaba, por una cosa media absurda. Yo me topé con este cocinero empírico que me dijo que la zanahoria se volvía carne. Mi cerebro no lo concebía, empecé a estudiar más, después se fueron abriendo otras oportunidades y justamente cuando uno se reta, encuentra una primera oportunidad que te lleva a una segunda oportunidad. Entonces justamente eso te va abriendo paso y sobre todo la especialidad que va adquiriendo cada uno en el tiempo es lo que algunas personas ventajosamente te empiezan a buscar. Entonces, justamente dentro de mi especialidad, yo lo que hago es básicamente desarrollo de concepto y producto. Entonces, yo lo que hago es conceptualizar ideas. Entonces, trabajo para clientes, desarrollo todo lo que tiene que ver con espacios, con conceptos de restaurante. Entonces, mi especialidad es esa. Ayudo a formar ideas, ayudo a volver realidad sueños, de hecho. Entonces, puede ser que el cliente tiene la capacidad de invertir o puede tener el lugar, pero no sabe cómo encaminar sus ideas. Y eso justamente es lo que es la cocina contemporánea o lo que es la vanguardia.
Es poderte parar en un local, en un edificio y poder ver en el tiempo y tratar de ver en el tiempo, a 2 años, a 3 años, cómo debería verse ese restaurante, cómo debería verse ese concepto, y eso tienes que anclarlo a las ideas del cliente, porque ellos te van a decir, me gustaría más o menos vender esto de esta forma, con este concepto, y ahí es donde todo empieza a tener un hilo conductor. Bueno, va otra pregunta, chef. Según su criterio, ¿a qué tipo de target va dirigida la cocina de vanguardia? Yo creo que es obligación de todos los que estudiamos gastronomía o vivimos del rubro, dirigirlo a todo el mundo. Lo importante es saber dosificar. Hay que saber dosificar. Entonces, por ejemplo, si mi fuerte es vender fritadas, vender chuchucaras, que es delicioso, no le voy a poner pues una esfera de ají. O sea, la cliente va a buscar tal cual es un plato. Pero sí podemos empezar a dosificar, podemos hacer propuestas diferentes. Entonces va a ser muy agradable que, por ejemplo, en un lugar de comida típica se empiece a vender helados diferentes, helados con zumos de cosas, porque eso también es cocina contemporánea. Eso también es vanguardia. Entonces, lo importante acá también es mostrar que puede ser asequible a todo el mundo. El hecho de que, por ejemplo, si tú vendes hot dogs, la gente dice, es que vendes hot dogs. No, si tú te pones a diseñar tu pan, a diseñar tus embutidos, a diseñar tus salsas, y obviamente haces una buena charcutería, unos buenos chacinados, eso es vanguardia. Entonces, claro, a veces el problema es que pensamos que es muy elitista y ahí es donde podemos perder el norte, porque a veces tenemos gente que sigue erradamente pensando que existe la cocina molecular y eso está súper fuera de tiempo, porque la cocina molecular conceptualmente y en el tiempo aparece en el año 92. Actualmente lo que la gente dice es que yo enseño o sé cocina molecular. Flaco, estás enseñando cocina clásica contemporánea, porque eso pasó ya hace casi 40 años. ¿Qué objetivo tiene innovar la gastronomía con las diferentes técnicas vanguardistas? El objetivo que tiene principalmente es que los comensales tengan mejores experiencias, cada vez tengan mejores experiencias y sobre todo, esto lo dicen las encuestas, no es la primera razón en ir a un restaurante la comida, de hecho es la experiencia. Entonces, cuando uno puede combinar técnicas, mejorar tus técnicas, tienes dos caminos. La primera es mejorar tu rentabilidad, porque tus procesos van a ser mejores, tu desperdicio va a ser menor y vas a poder controlar mejor tus costos. Y la segunda, sobre todo, que el cliente va a tener una mejor experiencia, porque va a vivir tu cocina, va a vivir tus conceptos, va a vivir tus ideas. Entonces, por ejemplo, si tu fuerte es vender helados, dale, hay que hacer una propuesta más allá. ¿Por qué no pensar en un helado que, como la industria lo hace los chicles líquidos, por qué no pensar en un helado con centro líquido? ¿Por qué no pensar en esos detalles? Porque la gente tiene que vivir esa experiencia. A veces le dejamos muy suelto el camino a la industria y claro, uno desde el lado de la cocina dice, no, es que solo la industria puede hacerlo. Hay técnicas que te permiten hacerlo. Lo importante es siempre llevar la experiencia al comensal. Hay que mostrarle las opciones. Buenas tardes, chef. Ya, parece que ya completó, Evita. Sí, Carlitos, gracias, chef. Ya. Chef, buenas tardes, le saluda Carlos Castro. Quiero hacerle una pregunta y hacer otra pregunta en la misma pregunta. Quiero decirle, ¿cómo surge la cocina vanguardista? ¿Ese momento hacía falta o se cansaron los chefs de estar siempre cocinando lo típico que era la cocina francesa y la cocina italiana, la misma cocina española, chef, por favor? Entonces, tal vez llega y hace un vacío, llena un vacío esta cocina. Yo creo que más que llenar un vacío genera una necesidad, porque, porque justamente hablamos de que, ojo, la cocina contemporánea, la cocina vanguardista, cuando hablamos de vanguardia, hablamos de España y Francia, porque allí nace este concepto. Entonces, cuando hablamos de que hubo una Nouvelle Cuisine previamente, y la Nouvelle Cuisine tuvo grandes representantes que ya empezaron a sentar todos los cimientos para la cocina contemporánea.
porque se empezaron a dar cuenta que había cosas sobrecocidas, a veces las salsas eran muy pesadas, había procesos que se podían mejorar en el tiempo. Entonces, justamente esto empieza a decantar en dos variables. Primero que los comensales en los años 70 empiezan a moverse, el turismo empieza a crecer fuertemente, la gente mejora su capacidad adquisitiva después de la Segunda Guerra Mundial, y esto de ley obliga a que los restauranteros empiecen a renovarse. Entonces, lo que llamamos cocina de avanzada o cocina contemporánea empieza a aparecer justamente, actualmente es muy simpático porque aquellos que fueron quienes lo embanderaron, que fue Joan María Arsac, que estuvo Carlos Arguiñago, Ferran Adrià, entonces justamente ellos hablan de que primero eran reuniones de amigos, que se reunían el fin de semana y empezaban a preguntarse a dónde debería llegar nuestra cocina o cómo podríamos aprovechar mejor nuestros recursos. Y cuando se empieza a cumplir esas palabras, cuando se empieza a llenar esas inquietudes de hacia dónde debería ir nuestra cocina, empieza justamente a aparecer este nuevo nicho, porque justamente como te decía, Carlos, más que llenar una necesidad, yo creo que se genera un nuevo nicho de mercado, como actualmente se está generando otros, ¿ah? Mira que ahora tenemos varios nichos de mercado muy de avanzada, que justamente es la cocina vegana, cocina vegetariana, incluso la gente que hace muchísimo ejercicio, ultramaratón o CrossFit, también ya son un nicho de mercado que va a crecer. Entonces también hay que hacer propuestas de avanzada en esos rubros. Ok, muchas gracias. Quedo iluminado con esa contestación. Quisiéramos, como estudiantes también, porque nos sorprende el tipo de aparatos de electrodomésticos, si se puede decir así, para llegar a un punto en donde se necesita para la cocina de vanguardia. Entonces, yo quiero saber cuáles son las técnicas que se aplican, porque nosotros estábamos acostumbrados a las técnicas tradicionales. Y tanto es así que con estas nuevas técnicas a nosotros nos enamoró la cocina esta contemporánea. Por favor. Bueno, tienes un sinfín de técnicas. Tienes un sinfín de técnicas, muchas nacidas para completar ideas o conceptos que tuvieron los creadores de las máquinas. Entonces, por ejemplo, hablamos de que, por ejemplo, el sous vide o la cocción en termocirculador nace justamente de un chef que quería mejorar cómo se cuece su foie gras, cómo evitar que se evapore mientras esté en cocción el hígado del pato y demás. Entonces, justamente cuando empieza a suplir esta necesidad, se empieza a sacar algunos elementos. Entonces, lo más reciente o tal vez lo más top, así que podríamos hablar, estaría el rotabal, que te saca todo lo que son aceites esenciales. Entonces, tú puedes sacar aceites esenciales conceptualmente de casi todo. Entonces tú puedes sacar aceites esenciales, imagínate una vinagreta hecha con aceite de frutilla, aceite de pera, aceite de, incluso quien llevó esta máquina a restaurante, cuando la mostró fue una locura porque Jordi Roca lo que hizo fue sacar el aceite esencial del bosque. Entonces esta persona toma un pedazo de bosque literal con hojas, con ramas, con hojarasca y la pone en este rotabal y empieza obviamente los aceites esenciales de la madera y el césped empieza a destilar pues del aceite esencial. Entonces justamente, y de ahí también tienes otras máquinas que son complementarias para poder lograr técnicas, desde máquinas para hacer algodón de azúcar, tienes deshidratadoras, tienes termocirculadores, tienes rotabales. Ya eso obviamente hay que sumarle que las cocciones de largo han mejorado. Tienes ahora equipos de cocción inteligente como los Horno Rational, que te permite hacer convección combinada o regeneración alimentaria, que eso hace 20 años era impensable. Entonces hablamos de que incluso alguien que se dedique a hacer catering masivo puede tener platos, pero de locura, cambiando un equipo. Muchísimas gracias, chef. Buenas tardes, chef. ¿Qué significa para usted la cocina fusión? Bueno, la cocina fusión mal llevada puede ser una confusión de largo. Cuando quieres fusionar, hay que decidir bien qué vas a fusionar. Entonces, primero hay que empezar a trabajar un mapa mental. Hay que trabajar detonantes y los posibles resultados. Entonces, aquí hay varios conceptos, porque hablamos de cocina tecnoemocional, que hay cocineros muy, muy tácitos que te dice que también generar una mala experiencia o algo muy picante, muy ácido, muy amargo, también es una experiencia. Y eso hay que tener cuidado.
porque a veces con los comensales, a veces hay que jugar a ganar. Y más ahora en pospandemia, hay que vender cosas que puedan llegar y sean agradables al comensal. Entonces, cuando hablamos de cocina fusión, primero hay que escoger qué ingredientes se va a trabajar. Después hay que escoger qué emoción es a donde queremos llegar, qué queremos generar en el comensal. Y después empezamos a escoger todas las técnicas intermedias que podrían funcionar en un alimento. Entonces, allí recién podemos tener una buena fusión. Porque si cogemos y decimos, sí, mira, voy a innovar tanto que a una hamburguesa le voy a poner uvillas. Ahí es donde yo decanto y digo, eso está medio confusión, porque no tiene un cimiento sólido. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? Yo he repensado la hamburguesa y la quiero volver muy de los Andes. Y me dices, voy a usar carne de llama, voy a usar harinas de trigo. Y adicional, quiero incluirle bayas, quiero incluirle taxos, frutillas, uvillas. Ahí recién la parte conceptual va a estar bien logrado. Entonces, en el caso de la cocina fusión, yo creo que es una buena forma como para empezar a tener algunas experiencias en lo que es cocina contemporánea. Pero hay que tener cuidado de no solo quedarse allí. Hay que buscar siempre trabajar en todo lo que son emociones, de trabajar en lo que son detonantes, para solamente así poder realmente brindar un producto valedero para el comensal. A ver, chef, continuamos con las preguntas. Cuéntenos su experiencia o anécdota en la cocina vanguardista. ¿Aló, ahí me escuchas? Sí, ahí sí, chef. Ok, perfecto. Como lo que te estaba diciendo es que básicamente la cocina de vanguardia o cocina contemporánea está vinculado mucho siempre a tratar de ver más allá. Entonces, justamente, ¿cuál es mi experiencia? Cuando yo empiezo a trabajar en alimentos, me empecé a encontrar con muchos cocineros empíricos que me decían cosas medias absurdas, como que la zanahoria se vuelve carne y demás. Entonces, justamente eso me llevó de ley a empezar a leer, a buscar información. Entonces, justamente cuando yo estaba estudiando, la internet estaba en pañales. Entonces nos tocaba mucho recurrir a libros, a comprar libros. Mucha parte del salario que uno percibía se iba en textos de cocina. Entonces, justamente ahí es donde uno empieza a vincularse al producto, a tratar de entenderlo y tratar de entender los conceptos, sobre todo contemporáneos. ¿Qué metas tiene usted en la cocina creativa? Ok, sobre todo más que metas, yo creo que siempre son objetivos y el objetivo en general y tal vez el gran motor, lo que nos ha traído hasta este punto, es siempre retarse a uno mismo. Retarse a uno mismo, buscar más allá, siempre estar bastante inconforme. Ojo, no está mal ser inconforme, porque eso te obliga a moverte de tu zona de confort, te obliga a moverte más allá. Entonces, siempre buscar cómo mejorar. Entonces, respecto a la cocina contemporánea, yo creo que siempre el objetivo debería ser llevarlo mucho más hacia los comensales. Mostrarla más, ver que es asequible, quitarse esa idea de que está repleto de aditivos, de químicos, sino que simplemente son conceptos de ideas que te permite volverla mucho más palpable, más real. Gracias, chef. Bueno, chef, bueno, como estudiantes y que estamos innovándonos en estas preparaciones gastronómicas utilizando la goma Santán, la goma Cognac, los gelificantes. Entonces, nosotros queríamos saber qué ingredientes usted utiliza en las preparaciones. Respecto a ingredientes, lo que más me agrada usar es la goma Santana, por su bondad, por trabajar en frío, en caliente, no tener termorreversión, entonces la vuelve mucho más generosa. Permite mucho trabajar y perfeccionar detalles a veces que pueden incomodar. Entonces, por ejemplo, en el caso de los secos de carne, de pollo, tú también le puedes meter goma. Lo cueces todo uniforme, retiras las proteínas y el líquido lo llevas a emulsionar. Entonces, cuando tú lo sirves en restaurante, no tiene pues esta incomodidad de la grasa flotando, ni que se aparte, haga sinéresis, fases y demás.
sino que justamente se vuelve mucho más restaurantero, más amigable. Y respecto a aditivos, lo importante que hay que tener en cuenta es que a veces hay que entender mejor el ingrediente y tal vez volver a la raíz del ingrediente. Entonces, la raíz, por ejemplo, del ingrediente, si vamos a trabajar con higos, si vamos a trabajar con frutillas, con frambuesas, es entender que están repletos de azúcar y pectina. Entonces, eso te va a permitir lograr unos papeles bellísimos, súper brillantes y maleables mientras se está deshidratando. Entonces, tú puedes lograr conos, temakis, como nigiris falsos. Entonces, justamente eso lo vuelve mucho más maleable. Es igual que las ocas y los mashas, estamos súper acostumbrados simplemente a que estén súper maduros, pero estando aún frescos, si tú los coces y los llevas a más de 80 grados, se empiezan a dispersar. Y ahí los procesas y eso te permite tener unos papeles geniales amarillos. Entonces puedes lograr un montón de texturas. Es simplemente entender el ingrediente, verlo más allá y siempre probando, probando, jugando, estar seguro de lo que vamos a poner antes de sacarlo al comensal, porque no todo puede gustar. Hay cosas que van a desagradar en un primer momento y hay que trabajarle un poquito más. Bueno, chef, como siempre dicen, ¿no? El toque del sabor es el amor que se le da uno como cocinero, ¿no? Ujú. ¿Ya? Bueno, también nosotros somos administradores de los bares escolares. Esta pandemia nos ha llevado a una deficiencia total, ¿no? O sea, como en todo lado. Entonces queríamos saber, en la emergencia sanitaria, ¿qué cambios usted ha experimentado en la cocina de vanguardia? Bueno, en la cocina de vanguardia como tal, lo que se ha hecho es tal vez una pausa para repensar, porque justamente para buscar innovar hay que repensar. Entonces, en este caso, durante pandemia no, nos tocó adaptarnos, porque es adaptarse o morir, básicamente. Entonces, nosotros, básicamente, en familia somos cocineros. Entonces, por ejemplo, en lo que es de alimentación masiva que trabaja mi cuñado, él lo que hizo fue fortalecer mucho la parte sanitaria. Entonces ahora trabajan como astronautas y todo, súper cuidado al detalle y demás. Respecto al lugar donde yo trabajo para la Universidad Internacional, lo que hicimos fue repensar las clases. Las repensamos por completo. Entonces creamos varios formatos de clase. El primero de ellos, tú retiras un kit que incluye todos tus insumos y te conectas en tiempo real con tu profe para trabajar. Tenemos otras clases que tú retiras tus insumos y tienes videos pregrabados y mediante WhatsApp también puedes trabajar con el apoyo de tu chef, te va corrigiendo, te va ayudando. Y tenemos también una tercer formato que se lo vamos a estrenar en los próximos días, ya lo hemos probado y es súper exitoso, que es volver, pero con todas las medidas de bioseguridad. Que en el caso de alimentos simplemente fue sumarle un detalle más, porque ya en cocina cumplíamos todo. O sea, en cocina hacíamos todo lo que la pandemia para el común de los mortales recién le contó que había que hacer. Limpiar las cosas, sanitizar los alimentos, lavarse las manos. O sea, para nosotros fue un proceso más, nada más la mascarilla. Porque incluso el distanciamiento ya lo mantenemos por estándar, pues a un 80 cada persona para que pueda trabajar y todo. Entonces, cuando hablamos de cocina contemporánea, cocina de vanguardia, es simplemente repensar nuestros procesos, porque eso es lo que nos ha obligado a la pandemia. Nos ha obligado a repensar qué es lo que podríamos hacer mejor, cómo podríamos exhibirlo mejor. Entonces, igual en el caso de los niños, son una población de altísimo riesgo, porque todas las sociedades en este planeta se esfuerzan por cuidar a los niños. Entonces, justamente cuando hablamos de los bares escolares, sí necesitamos tal vez fortalecer cómo mostramos nuestros alimentos para que los chicos puedan acceder mucho más rápido y a pesar de mantener distanciamiento, nosotros no perder el tiempo de venta que puede ser súper rápido. Entonces, yo creo que ha sido un buen momento para repensar para todos, repensar nuestros procesos, nuestras ideas y sobre todo saber qué funciona y qué no, porque tal vez había cosas que dábamos por sentado antes de la pandemia y decíamos, no, esto de ley se vende. Resulta que nos vino una pandemia y pues la idea no estaba tan buena, sino que teníamos mucha suerte. Muy bien, Chef Alejandro. Nosotros, las compañeras y yo, queremos dejarle nuestro más sentido
agradecimiento al haber tenido su presencia, contar con su presencia, su explicación, con sus conocimientos, que realmente son muy válidos. Nos sirve a nosotros y de mucho. También estamos felices de que aquí existen verdaderos chefs de vanguardia y ya no tenemos nosotros que mirarlos desde lejos. Realmente es un orgullo para nosotros. Ya no se hablará solo de los Ferrán, de los Martínez, de los Riz, se hablará ya de los nuestros. Adelante, Chef Alejandro. Nosotros las personas de edad madura y especialmente los jóvenes, recuerde esto, los estamos empujando. Ustedes van a llegar y representar a nuestro país con dignidad y seremos muy orgullosos de decir por fin, otro chef más con una estrella Michelin es muy posible, otro chef más que se adhiere a la cocina de vanguardia y así sucesivamente. Reciba nuestro cálido agradecimiento nuevamente y la predisposición de usted de compartir las experiencias, los conocimientos nuevamente. Es muy grato para nosotros. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha colaborado hoy. Muchísimas gracias por hacernos sentir verdaderos ecuatorianos, porque chefs como usted nos hacen sentir eso y nos hacen levantar la bandera de nuestro tricolor patrio querido. Muchísimas gracias. Compañeros, si quieren despedirse, yo le agradezco nuevamente, chef. Muy amable. Gracias a ustedes por el espacio y sobre todo creo que es importante abrir estos espacios de diálogo y creo que siempre mientras más aprendamos a conversar vamos a llegar más lejos, porque a veces justamente muchas asociaciones han causado más daño que beneficio. Entonces, por ejemplo, existimos carreras en el Ecuador que vamos madurando y vamos creciendo. No tenemos problemas con ninguna asociación, ni tampoco estamos casados con ninguna. Entonces, justamente eso nos permite tener estos espacios de diálogo, estos espacios de encontrarnos, conversar. Y no, al contrario, estoy a las órdenes y siempre gracias por su tiempo y seguro vamos a seguir conversando, ¿no? Así es, queda comprometido, chef. Sí, Muchas seguro. gracias. Y cuando podamos vernos en vivo es divertidísimo jugar un rato para poder compartir y aprender mutuamente. Así que nos tome la lección. Muchísimas gracias por Perfecto. todo. Compañeros, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, chef. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, chef, por esta acogida y pues tomaremos su palabra, que algún momento tendremos que encontrarnos, conocernos y Seguro. bueno, que nos deleite con su conocimiento, con su experiencia, que es lo que nosotros necesitamos. Un Dios le pague y hasta pronto, chef. Chao, Lore, muchas gracias. Espero que le sirva también para su tarea, lo que hemos conversado. Sí. Muchísimas gracias, chef. Una feliz Gracias, noche. chef. Dale, buena tarde. Pasen bien. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Chao, chao.